Busquen en sus Biblias, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 11. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, del versículo 37 en adelante. En esta mañana, domingo 15 de diciembre del 2019, vamos a continuar con la serie de sermones que tiene una pregunta muy puntual y específica, y esa pregunta es: ¿quién es Jesús? Y vamos a estar dando respuesta a esa pregunta, porque si nosotros quisiéramos dar solamente una pequeña o breve respuesta a la pregunta de quién es Jesús, seguramente fallaríamos rotundamente, pues esa no es una pregunta sencilla, esa no es una pregunta que se pueda responder con 2 o 3 renglones. No, la respuesta tiene la pregunta tiene una respuesta bastante amplia y profunda, y por eso es que nosotros hemos tomado estas semanas para poder responder a esta pregunta: ¿quién es Jesús? Y vamos a profundizar más en esta pregunta en esta mañana. Pero antes de continuar con la predicación como tal, me gustaría que, si ya tienen su Biblia, Lucas capítulo 11, versículo 37, ponga una señalización o una marca. Cierre su Biblia, cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por que tú nos permites estar aquí reunidos en tu casa para adorarte, y también nos permites estar aquí reunidos para poder escuchar de ti, para poder escuchar tu palabra. Yo te pido, por favor, Señor, tú me ayudes para poder transmitir este mensaje de manera correcta y me utilices, por favor, como una herramienta para poder comunicar lo que tú tienes para nosotros en esta hora. Gracias por mis hermanos que están aquí, bendícelos y guárdalos. Los hermanos que hoy no pudieron estar aquí, también te pido que los ayudes y que todos nosotros podamos sentir ese compromiso de poder estar aquí reunidos para poder aprender de ti y para poder alabarte. Ayúdame, Señor, en este tiempo de predicación, y permítenos a todos nosotros estar completamente alertas y dispuestos, y que por medio de tu Espíritu Santo nosotros podamos estar escuchando y estar receptivos para poder aprender de ti. Te pedimos esto, por favor, en esta mañana, en el nombre santo, bendito y poderoso de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén. Y como les decía, hermanos, en esta mañana vamos a continuar con esta serie de sermones que tiene por título ¿quién es Jesús? Y quisiera comenzar en esta mañana haciendo una declaración, que de hecho hay un mal, o existe un mal que aqueja en gran manera al cristianismo en muchos lugares, en muchas iglesias, y que de hecho también sufría el judaísmo en el tiempo de la época del Señor Jesús. Y me estoy refiriendo al problema de los agregados, de agregarle cosas. Permítame darle algunos ejemplos. Luego de que el Señor Jesús muriera en la cruz y resucitara al tercer día, la predicación inicial de los apóstoles enseñaba que el sacrificio del Señor era suficiente para limpiarnos del pecado. El Señor cumplió todo lo que se requería para que nosotros fuéramos salvos, y el pacto que había hecho con Moisés había quedado ya invalidado, era obsoleto, y ahora por fe nosotros sabemos y estamos conscientes de que vivimos en un mejor pacto. Sin embargo, también desde el inicio hubo algunos judíos que enseñaban que tener fe en Jesús estaba bien, pero eso no era suficiente. Ellos decían que además de tener fe, también era necesario cumplir la ley, circuncidarse, abstenerse de ciertos alimentos, guardar el sábado y muchas otras cosas similares. Estos judíos querían colocarle agregados a la gracia de Dios, y es por este motivo que el apóstol Pablo escribe en muchas de sus epístolas en contra de estas personas, y nos invita a nosotros los creyentes que debemos seguir a Dios por medio de la fe, no por medio de las obras, ni por medio de la interpretación vana de las Escrituras, y mucho menos por medio de la tradición de hombres. Y en la época del Señor Jesús también ocurría algo similar con la ley de Dios. Los maestros de la ley, incluyendo los fariseos, que es de quien vamos a estar hablando en esta mañana, habían tomado la ley de Dios que se había entregado en el monte, que Dios le había entregado a Moisés, y la habían interpretado a la luz del legalismo y a la luz de un estricto orden para cumplirla. Y no solamente la habían interpretado a través de un ojo muy pequeño, la ley, sino que con el paso de los años ellos le habían colocado agregados a la ley de Dios, y estos agregados eran ideas y preceptos que los maestros de la ley habían agregado por encima de la ley.
A estos agregados que les menciono, se les llegó a conocer como la tradición de los ancianos. Y se les dio tanta importancia que estas tradiciones fueron elevadas al mismo nivel de la ley de Dios. Y para los maestros de la ley era igual de necesario e importante que el pueblo cumpliera tanto la ley de Dios como la tradición de los ancianos. Para ellos estaban al mismo nivel. Y es conociendo este antecedente que en esta mañana vamos a pasar al preludio, es decir, a la introducción de lo que vamos a estar hablando en esta predicación. Y ahora sí, por favor, acompáñenme en su Biblia, Evangelio según San Lucas, capítulo 11. Vamos a leer los versículos 37 y 38. Y la palabra de Dios dice de esta manera: luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. En esta porción de las Escrituras que acabamos de leer, encontramos al Señor Jesús en una especie de pausa de sus actividades, de su ministerio, puesto que un hombre que se nos dice que era un fariseo, lo había invitado a comer. Y leemos en diversas partes de los evangelios que muchos fariseos buscaban escuchar al Señor Jesús para saber más de Él y de sus enseñanzas. Y para poder hacer esto, algunos de los fariseos iban a escuchar al Señor Jesús en sus predicaciones públicas. Sin embargo, otros fariseos lo invitaban a reuniones privadas. Y en estas reuniones regularmente había o se incluía un tiempo para comer. Es decir, invitaban a estos fariseos al Señor Jesús para poder escucharlo, pero dentro de la invitación también estaba implícito que pues iban a ir a comer o a cenar, dependiendo del horario. Ahora bien, también es importante destacar que muchos de estos fariseos buscaban conocer la enseñanza del Señor Jesús, no porque estuvieran interesados en ella o porque quisieran seguir al Señor, sino que realmente lo que ellos querían era escucharlo para poder ponerlo a prueba y para poder encontrar un error en la enseñanza del Señor Jesús. Y de hecho esta es la actitud que encontramos en el fariseo que acabamos de leer en Lucas 11. Este hombre que recibe al Señor en su casa solamente lo ha invitado para examinarlo, para ponerlo a prueba. Y por esa razón nos dice la Escritura que este hombre se extrañó cuando Jesús no se lavó antes de comer. Este hombre, cuando invita al Señor Jesús, básicamente desde la puerta, cuando el Señor va entrando, lo está viendo y lo está revisando bajo un escrutinio muy estricto para ver qué hace, para ver qué dice, para ver qué no hace, para ver qué no dice. Pero, y esta va a ser la pregunta de esta mañana, ¿a qué se refiere este fariseo con esto de lavarse antes de comer? ¿Por qué? ¿Cuál es la extrañeza? ¿A qué se refiere este asunto? Pues bien, en la actualidad nosotros, con el avance del conocimiento y de la ciencia, sabemos de manera general sobre la necesidad de lavar nuestras manos antes de cada comida. Esto lo hacemos con la finalidad de evitar enfermedades, pues nuestras manos están constantemente expuestas en diferentes grados a diferentes contaminantes. Por eso es que siempre tenemos esa recomendación de lavarnos las manos antes de comer. Sin embargo, aunque el consejo de lavarnos las manos antes de cada comida es por demás útil, porque lo es, esto no es del todo necesario si hemos resguardado nuestras manos o si no hemos entrado en contacto con ningún contaminante. Permítame ponerlo en otras palabras. Si nosotros conscientemente sabemos que nuestras manos han permanecido limpias, no tenemos necesidad de lavarnos las manos antes de comer, porque nuestras manos han estado limpias. Y muy posiblemente esta sea la razón por la cual el Señor no se lava las manos antes de esa comida en esa ocasión. Quizá Él estaba consciente de que Él no necesitaba lavarse las manos porque Él no había entrado en un tiempo en contacto con nada que las contaminara. Por eso es que básicamente lo que el relato de Lucas 11 nos dice es que este hombre fariseo invita al Señor a comer, el Señor acepta, llega a la casa, básicamente el Señor entra y directamente se sienta a la mesa, sin lavarse las manos, como este hombre queda extrañado o como nos dice el relato. Sin embargo, en la porción que acabamos de leer en Lucas, el fariseo está preocupado de que Jesús no se lavara las manos, no por una cuestión de higiene, sino por una de estas situaciones de agregados que mencionábamos al principio de la predicación. Y permítame ponerlo en contexto.
Para los fariseos de esa época, de la época del Señor Jesús, existía una práctica que venía de la tradición de los ancianos, de estos agregados, la cual indicaba la necesidad de lavarse las manos como parte de un ritual de purificación. Y esta no era una práctica menor, no era algo pequeño para los fariseos, no. Para los fariseos esta práctica de lavarse las manos era indispensable. Y permítame explicarle un poco acerca de este ritual, de cómo se llevaba a cabo, de cómo se lavaban las manos. Porque es diferente al hecho de que nosotros vamos y simplemente nos lavamos las manos. No, esto era diferente. Este ritual se llevaba de la siguiente manera. El agua tenía que vaciarse de un recipiente a otro, de arriba hacia abajo. Eso es como primer punto. Además, debía tomarse la mano primero con la mano derecha, debía tomarse la jarra, con la mano derecha primero, y tenía que lavarse primero la mano izquierda. ¿De qué manera? Bueno, se tenían que vertir 3 chorros de agua para que se lavara la mano, y posteriormente se tenía que cambiar la jarra de mano, es decir, pasarla a la mano izquierda y después lavar la mano derecha. Para el lavamiento de manos era necesario retirarse cualquier joya que se tuviera en las manos, incluidos anillos. Además de esto, las manos no debían entrar en contacto con el agua que ya había caído en el otro recipiente, sino quedaba uno contaminado con el agua que ya había usado. Además de todo esto, primero debía lavarse la parte exterior de las manos y posteriormente la parte interior, es decir, las palmas de las manos. Había todo un proceso para este ritual. Y además de todo esto era necesario no solamente lavarse las manos, sino que también debían lavarse las muñecas. E incluso algunos indicaban que para lavarse correctamente debía hacerse hasta la altura de los codos para quedar completamente limpios. Es decir, se lavaban las manos, las muñecas, el antebrazo y hasta llegar hasta los codos. Y ese era el ritual. Así que, como podemos apreciar, los fariseos daban una importancia desmedida al ritual de lavarse las manos. Y si ellos no llevaban a cabo este ritual, simplemente ellos no comían. Ellos no podían comer. Y de hecho no solamente no podían comer, sino que se abstenían de tocar algunas cosas o muchas cosas por el riesgo de poder contaminarlas, según ellos. Entonces, por eso les digo que este ritual de lavarse las manos no era cosa pequeña para los fariseos. No obstante, y a pesar de toda esta complejidad, lo cierto es que no existe ninguna porción en el Antiguo Testamento, en la ley, que ordene o indique la acción de lavarse las manos como un mandamiento de Dios. Usted puede ir y buscar en toda la ley de Dios y no existe. Es verdad que hay algunas referencias a la purificación ritual en el templo y en ella se menciona el agua como elemento purificador, sí, eso es verdad. Pero en el Antiguo Testamento jamás se hace referencia al ritual del lavamiento de manos y mucho menos se suscribe alguna manera específica para hacerlo, para cómo debemos lavarnos las manos. No, eso no existe. Y es por esta razón que cuando el Señor Jesús entra a la casa de este fariseo que lo había invitado a comer, no participa de este ritual del lavamiento de manos impuesto por la tradición de los ancianos, porque simplemente no era un mandamiento de Dios. Y no solamente el Señor Jesús no participa de este ritual de lavamiento de manos por ser una tradición de hombres, sino que hay una razón más importante por la cual el Señor no lleva a cabo este ritual en aquella ocasión específica, y es porque Él quería dejarnos una enseñanza, y es precisamente en esta mañana el primer punto que vamos a ver. Y vamos a regresar por un momento a nuestra pregunta principal, y esa pregunta es: ¿quién es Jesús? Y la primera respuesta que veremos en esta hora es que Jesús es quien mira el interior. Acompáñenme una vez más ahí en su Biblia, Lucas, vamos a dar una vez más lectura. Lo voy a leer en una versión distinta, más actual, para que se pueda comprender mejor, pero vamos a leer Lucas 11 del 37 al 39. Y la Biblia dice de esta forma: mientras Jesús hablaba, uno de los fariseos lo invitó a comer en su casa. Jesús fue y se sentó a la mesa. Su anfitrión se sorprendió de que se sentara a la mesa sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos, que exigía la costumbre judía. Entonces el Señor le dijo: ustedes, los fariseos, son tan cuidadosos para limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero están sucios por dentro, llenos de avaricia y de perversidad. Ahora bien, en primera instancia, cuando leemos esta porción de la Biblia, pareciera que María y José no le enseñaron al Señor Jesús todas las reglas de etiqueta y de buenas costumbres que debe tener uno cuando lo invitan a comer a una casa ajena.
Y me refiero con normas como al hecho de que cuando alguien te invite a su casa a comer, pues cuando llegues saluda, sé amable, sé cordial, ayuda en lo que puedas, en lo que se requiera, y sobre todo, no le digas a tu anfitrión que es un avaricioso y un perverso, que es precisamente lo que hace el Señor. Inmediatamente llega con este fariseo. Ahora bien, no es que el Señor Jesús tuviera malos modales, o que fuera por la vida insultando a todos los que lo invitaban a comer, sino que de hecho hay una razón por la cual el Señor actúa de esta manera, y es lo que vamos a ver ahora. Como ya mencionábamos, los fariseos daban una importancia desmedida al ritual de lavamiento de manos, pues para ellos era un acto de purificación. Consideraban ellos que al hacerlo estaban quedando limpios del mundo y de su contaminación, y este ritual tan elaborado, según ellos, les permitía quedar limpios del contacto que hubieran tenido con la corrupción del mundo. Sin embargo, el Señor Jesús sabía la verdad. A estos fariseos religiosos no les importaba nada en absoluto el hecho de ser limpios de la contaminación del mundo o el ser purificados de la corrupción. No, ellos realmente lo único que buscaban era la aprobación de la multitud. Estos fariseos realmente lo único que buscaban era simular tener una vida devota, una vida piadosa y las alabanzas que el pueblo les daba por su aparente santidad. Ellos eran amantes de las apariencias y les encantaba que la gente los mirara como grandes maestros de la ley y portadores de una comunión especial con Dios. Por este motivo, los fariseos y los religiosos de la época del Señor Jesús se habían vuelto expertos en guardar las apariencias. A estos hombres, estos fariseos, no les importaba en absoluto el ritual de lavarse las manos. No, lo que a ellos les importaba era parecer santos. Que la gente viera y dice, oh, ya viste al fariseo, se lava las manos y se lava con 3 chorros de agua, y primero la parte de arriba, luego la de abajo, se lava las muñecas, se lava el antebrazo, se lava hasta el codo. ¡Wow! Estos fariseos son tremendamente santos, limpios, puros, llenos de santidad. Eso era lo que ellos buscaban. Y por esa razón es que el Señor no compartía esta situación con ellos, e incluso el mismo Señor Jesús, en otro pasaje paralelo que encontramos en Marcos capítulo 12, dice esto acerca de los fariseos. Cuídense de los maestros de la ley religiosa, le dice el Señor al pueblo, pues les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas y recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Y cómo les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse a la mesa principal en los banquetes. Sin embargo, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Estos religiosos habían hecho del servicio de Dios todo un espectáculo. Se esforzaban por ver quién era más santo, por ver quién guardaba más y mejor la ley de Dios, quién guardaba más y mejor las tradiciones, quién oraba más y con mayor fuerza. En fin, estos fariseos habían convertido el servicio de Dios en una competencia, y no solamente eso, sino que lo habían convertido en una competencia ridícula. Permítame ponerle algunos ejemplos. Seguramente usted ha escuchado de los 10 mandamientos que encontramos en la Biblia en Éxodo 20. Y específicamente Éxodo 20, versículo 8 dice de esta manera: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Lo que los fariseos o los judíos llamaban el Shabbat o el día de reposo. Este es un mandamiento que nos habla sobre la necesidad de tomar un día semanalmente para descansar y de esta manera recordar al Señor y honrar al Señor. Eso es lo que nos está enseñando aquí el Señor en este mandamiento. Sin embargo, la tradición de los ancianos construyó alrededor de este mandamiento toda una serie de reglas para poder, y aquí lo digo entre comillas, para poder guardar adecuadamente el día de reposo. Y puesto que en el Shabbat, es decir, en el día de reposo, estaba prohibido trabajar, entonces, decían ellos, queda prohibido arar. ¿Y qué es arar? Bueno, arar es preparar la tierra para la siembra. Pero no solamente decían ellos que quedaba prohibido arar, no, sino que ellos decían que además de prohibir arar, también estaba prohibido barrer el jardín de tu casa. Y se preguntarán, ¿esto qué tiene que ver? Bueno, ellos decían que era posible que si tú barrías el jardín de tu casa en el día de reposo,
Por accidente, al estar barriendo, podrías rellenar un hoyo con la tierra que estabas barriendo, y eso sería equivalente a estar preparando la tierra para sembrar. Por lo tanto, el día de reposo estaba prohibido barrir tu jardín. El día de reposo también estaba prohibido trillar, y trillar consiste en separar la cáscara del fruto de su grano. Eso es trillar. Pero además de trillar, también decían los maestros de la ley que estaba prohibido exprimir alguna fruta para consumir su jugo, porque eso también se consideraba como parte de trillar. Entonces tú el día de reposo no podías exprimir ninguna fruta, una naranja, no podías exprimir nada de eso y no podías consumir el jugo de ninguna fruta. No obstante, en este apartado de trillar había un permiso especial, por llamarlo de alguna manera. Y ellos decían, bueno, pero aunque acabamos de decir que está prohibido trillar y acabamos de decir que no se debe exprimir el fruto ningún fruto, hay un permiso en el cual si tú necesitas condimentar alguna ensalada, tienes permitido exprimir un limón. Es lo más que puedes exprimir, no puedes exprimir más. Si tú necesitas condimentar alguna ensalada, el permiso es que tú puedes exprimir un limón. Además de esto, el día de reposo también estaba prohibido amasar, porque era parte de trabajo. Y amasar consiste en unir harina a través de agua para transformarlo en una masa, cuando hacemos un pan, cuando hacemos un pastel. Así que ellos decían que estaba prohibido amasar, pero los maestros de la ley decían, pero juntamente con amasar también queda prohibido incluso preparar alimentos, por ejemplo para bebés, como tipo papillas, que incluyeran colocar cereales y mezclarlos con agua o con leche. Eso estaba prohibido, porque era como si usted estuviera amasando algo. A menos, porque también aquí tenían una excepción, a menos que usted hiciera esta mezcla y quedara tan diluida que pareciera más un líquido que una masa. Si usted hacía esa mezcla de esa manera, adelante, podía hacerlo, pero no podía hacerlo de tal manera que pareciera masa, no. Y en caso de que el bebé, su bebé, necesitara esta papilla especial por alguna cuestión de enfermedad o por alguna situación de dieta, tenía que buscar a un no judío para que esa persona el sábado preparara ese alimento para que el bebé lo consumiera. Y así como estos 3 puntos, hay otros 36 preceptos, igual o más descabellados, que enseñaban como parte de la tradición de los ancianos y que se esperaba que todo judío cumpliera religiosamente. Y estamos hablando solamente de un mandamiento, Ya no nos vamos a meter a más cuestiones, sino que solamente estamos hablando de un mandamiento, el de guardar el sábado. ¿Y quiénes eran los que con mayor celo guardaban estos mandamientos de hombres? Los fariseos. Pero este aparente celo por la ley de Dios y los preceptos no nacía de un deseo de agradar a Dios, para nada. De hecho, lo que ellos buscaban era que la gente los reconociera y los alabaran por su aparente piedad. Además de esto, los fariseos y religiosos en general no solo habían llenado la ley de Dios de agregados sin fundamento, como los que acabamos de mencionar, sino que también habían torcido la Escritura para incluso engañar y estafar a las personas. Y el Señor Jesús ya nos lo dijo en lo que leíamos en Marcos 12:40. Permítame leerlo de nuevo. Dice, ustedes los fariseos estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. A lo que el Señor Jesús se está refiriendo en este punto es que en su época, en el tiempo del Señor, muchos fariseos buscaban a mujeres de buena posición económica que habían quedado viudas y les decían que ellos podían darles consultoría legal para ayudarles, para indicarles cómo podían manejar los bienes que habían heredado, siempre y cuando ellos pudieran recibir algo a cambio. Y ya me están entendiendo ustedes, tiene un signo monetario. Si ustedes me ayudan con una ofrenda, algo, pues lo que usted quiera, pues yo puedo darle cierta asesoría, lo cual por cierto estaba prohibido, pero estos fariseos lo hacían. Además de esto, ya una vez que habían entrado con las viudas, las convencían para que ellas les cedieran la función de encargados para que ellos pudieran custodiar el patrimonio que les habían dejado sus maridos. No, ¿cómo es que tú vas a manejar todo esto, la tierra, la finca, en fin, cómo tú vas a manejar los bienes? No, ¿sabes qué? Déjamelos a mí.
Hazme una carta, dame un vale donde me dejes a mí como encargado y yo voy a manejar todos los bienes que te heredaron. Tú no te vas a preocupar. También se aprovechaban de la hospitalidad de las viudas y también incluso aceptaban dinero cuando ellas estaban en su situación de dolor, en su situación de duelo, y ellos iban a, entre comillas, hacer oraciones por ellas, por una módica cantidad de dinero, por supuesto. Así que ya fuera una o todas las anteriores, lo cierto es que, como dice el Señor, los fariseos muchas veces vivían de estar estafando a las viudas y a muchas personas desvalidas. Y es así como llegamos de vuelta a esa comida a la cual fue invitado el Señor y en donde vemos a este fariseo escandalizado. ¿Y por qué estaba escandalizado? ¿Por qué este fariseo se había alarmado? Porque el Señor Jesús no se había lavado las manos. Eso era lo que le preocupaba. Que el Señor Jesús no se había lavado las manos conforme al ritual de los ancianos. Esa era la preocupación de este fariseo. No el hecho de estafar, no el hecho de robar, no el hecho de ser un engañador, no el hecho de ser un ladrón. Lo que le preocupaba era que Jesús no se había lavado las manos. Con todo lo que acabamos de mencionar, entonces podemos comenzar a comprender de mejor manera por qué el Señor le responde de una manera aparentemente tan dura a este hombre. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor Jesús a este hombre? Ya lo leímos, Lucas 11:39. Entonces el Señor le dijo: ustedes los fariseos son tan cuidadosos para limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero están sucios por dentro, llenos de avaricia y de perversidad. El Señor Jesús tenía razón y tenía motivos para responder de esta manera tan dura a este hombre, porque Él sabía lo que eran los fariseos en general. Y es que algo que debemos aprender del Señor en esta mañana es que Él mira el interior, Él mira nuestro interior. Y el Señor sabe si nosotros venimos aquí el domingo para adorarlo o si venimos aquí el domingo solamente porque no tenemos otra cosa que hacer. Él lo sabe. El Señor sabe si nuestra alabanza es sincera o si solamente cantamos de labios para afuera. Él lo sabe. Él sabe si nosotros servimos aquí en la iglesia y le servimos a Él con alegría, o si para nosotros se ha vuelto una carga pesada el servirlo a Él. Él lo sabe y Él conoce la intención del corazón. Por eso es que la Biblia en el libro de Proverbios nos hace la siguiente recomendación, Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y debemos pedirle al Señor que guarde nuestro corazón de la hipocresía. Debemos pedirle al Señor que guarde nuestro corazón de buscar los aplausos y el reconocimiento que viene de una vida de falsa piedad. Tenemos que pedirle al Señor que guarde nuestro corazón de eso. De hecho, el Señor Jesús, en un pasaje paralelo de lo que estamos viendo, que podemos encontrar en el Evangelio de Mateo, sobre este asunto de lavarse las manos, y Él amplía de hecho también el punto de guardar nuestro corazón. Permítame leerlo, Mateo 15, versículos 19 y 20. Porque del corazón proceden las malas intenciones, los asesinatos, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, las calumnias, las blasfemias. Todo esto es lo que hace impuro a una persona. No el sentarse a comer sin haberse lavado las manos, dice el Señor. Esto realmente, lo que viene del corazón, es lo que hace impura a una persona. Todos estos pecados, adulterios, inmoralidad sexual, asesinato, robos, calumnias, blasfemias, esto viene del corazón. Por lo tanto, ustedes tienen que guardar su corazón. Pero los fariseos se preocupaban por lavarse las manos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros con nuestro corazón para que no sea contaminado? ¿Qué podemos hacer nosotros para que nuestro corazón no sea contaminado? Y la recomendación de la Biblia, la recomendación de la palabra de Dios es sencilla, pero directa y eficaz. Usted la puede encontrar en el Salmo 139. En el versículo 23 y el versículo 24 nos dice de esta manera: examíname, oh Dios, el salmista diciéndole al Señor, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Entonces, nosotros debemos aprender a pedir constantemente al Señor que examine nuestros corazones, que nos muestre nuestras verdaderas intenciones y que nos conduzca por el camino recto, por el camino que nos lleva a la vida eterna con Él. Pero tenemos que aprender a pedirle al Señor que Él examine nuestro corazón. Tristemente,
El asunto entre Jesús, los fariseos, los agregados y las estafas es solo el principio de las quejas que el Señor tiene en contra de estos maestros religiosos. Es solamente el comienzo. Para continuar en esta mañana vamos a leer ahí en Lucas, donde ustedes deben estar, en el capítulo 11. Vamos a ver ahora el versículo 42. Y el Señor Jesús comienza a decir lo siguiente más: hay de vosotros, fariseos, que diezman la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Y es con este texto que vamos a dar en esta mañana la segunda respuesta a nuestra interrogante principal de quién es Jesús. ¿Y quién es Jesús? Pues bien, Jesús es un ejemplo de sacrificio y de humildad. La segunda queja que podemos leer en esta porción de Lucas y que el Señor tiene en contra de los fariseos es sobre su falta de compasión con el prójimo. Es verdad que la ley de Moisés indicaba que tenía que entregarse al Señor todo el diezmo, es decir, el 10% del fruto de los árboles, de la simiente de la tierra y de los animales del campo. Sí, la Biblia sí establece eso, la ley del diezmo. Pero una vez más los fariseos habían llevado esta práctica a un extremo exagerado a raíz de la tradición de los ancianos. Es decir, habían tomado este mandamiento del diezmo y lo habían estirado a niveles ridículos. Estos religiosos, en su afán de presentarse ante el pueblo como los más santos de los santos, separaban el 10% hasta de la menta, de la ruda y de la hortaliza. En otras versiones dice que separaban la menta del comino. ¿Han escuchado ustedes esta expresión? ¿Me importa un comino? ¿Ha escuchado? ¿Sabe qué significa? Es básicamente me importa un comino, no me importa lo que digas. Bueno, pues dice la Biblia que los fariseos separaban incluso el diezmo del comino, es decir, de lo más ridículo, ellos separaban incluso el diezmo de eso. Eran soberanamente meticulosos en el conteo de lo que debían entregarle a Dios. Eran cuidadosos en extremo en cumplir la ley del diezmo e incluso entregaban, reitero, hasta el 10% de las plantas del jardín. De esas plantas, que seguramente si usted tiene macetas o tiene plantas, esas plantas que incluso muchas veces nacen sin que nosotros las hayamos plantado. Que de repente un día nos damos cuenta, volteamos ¿y eso de dónde salió? ¿Y esa planta cuándo la trajeron? ¿Y esa planta cuándo creció? Inclusive de eso, si se podía dar diezmo, inclusive de eso ellos diezmaban. Y tenían, por supuesto, sus prioridades completamente invertidas. Por eso es que el Señor, a manera de burla, les dice a estos fariseos: ay, fariseos, fariseos, ustedes cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. El Señor ahí se está burlando de ellos, le está diciendo: hacen lo más insignificante, lo más pequeño lo hacen, pero se les olvida concentrarse en lo más importante. Fariseos, por favor, pongan sus prioridades en orden. Para estos fariseos era más importante contar el 10% de la menta de su planta de jardín para poder llevarla al templo, que cuidar de su prójimo, velar por él y ayudarlo en el momento de necesidad. Y tal vez, y digo solamente tal vez, porque cumplir el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, requiere más esfuerzo, se necesita compromiso, y muchas veces para poder cumplirlo es necesario hacer sacrificios. Y tal vez por eso los fariseos les veían más fácil calcular el 10% de una planta de jardín que sacrificarse por su prójimo. Sin embargo, tenemos el otro lado de la moneda, al Señor Jesús, el cual no dudó en hacer ese sacrificio por todos nosotros. Y esto nos da una respuesta más a nuestra pregunta de esta mañana: ¿quién es Jesús? Pues bien, Jesús es un ejemplo de sacrificio para nosotros. Pablo lo expresa de la siguiente manera en la epístola de Romanos, capítulo 5, versículo del 6 al 8. Y dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo, y con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor Jesús es la cara contraria de los fariseos. Ellos se ocupaban por buscar el diezmo de la menta, de lo más pequeño, de lo más insignificante, pero no les importaba para nada que sus vecinos estuvieran muriendo de hambre,
que su hermano padeciera necesidad, que sus padres estuvieran enfermos. A ellos no les importaba. Eso no les daba puntos, eso no les sumaba aplausos, eso no era algo que la gente viera y los alabara. Por lo tanto, era algo que ellos no hacían. Pero sí buscaban el diezmo de la menta, de las plantas de jardín, como les decía, incluso del comino. Ahora bien, la tercera queja que el Señor tiene en contra de los fariseos, que encontramos en el pasaje de Lucas 11, tiene que ver con un asunto de humildad. Y lea conmigo ahí en Lucas una vez más, ahora el versículo 43 al 44, y la palabra de Dios dice de esta manera: ay de vosotros, fariseos, que aman las primeras sillas de las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que son como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Como ya hemos estado mencionando, estos fariseos eran amantes de los reflectores. Les encantaba ser el centro de atención y que la gente hablara de ellos. Y es por ese motivo que buscaban siempre los primeros lugares en las sinagogas. Afortunadamente en esta mañana no tenemos a nadie en las sillas de adelante, así que no tenemos a nadie que decirle. Pero estos fariseos buscaban las sillas de hasta adelante, los primeros lugares, porque ahí entonces toda la gente que iba llegando los veía. Y ellos levantaban sus manos y levantaban su voz y hacían grandes y largas oraciones y clamaban al Señor para que todos los vieran. Y no solamente hacían eso, sino que la Biblia nos dice también que ellos, cuando eran invitados a alguna reunión, a algún banquete, ellos buscaban lo más posible sentarse cerca de los anfitriones de la fiesta. ¿Para qué? Para que no les robaran protagonismo, para que no les robaran reflectores. Ellos querían sentarse, si los invitaban a una boda, cerca del novio, cerca de la novia, para que la gente dijera: ah, mira, el maestro de la ley, el fariseo, vino a la boda de fulanito, vino a la boda de sutanita. Ah, qué honor que ellos estén aquí. Ellos querían siempre tener las luces encima de ellos. Sin embargo, el Señor Jesús nos dice que en el reino de Dios las cosas son completamente diferentes. Y esto seguramente les partió la cabeza a los fariseos, y de hecho debiera partirle la cabeza a muchos de los apóstoles o supuestos maestros y profetas que tenemos el día de hoy y que buscan que los sirvan a todos. La palabra de Dios en Mateo capítulo 20, versículo 25 en adelante nos dice esto: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a sus súbditos. Pero entre ustedes será diferente, dice el Señor Jesús. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. En estas semanas leía en una publicación en Facebook, alguien decía algo así como: muchos de los que dicen servir a Dios se pelean por títulos como pastor, maestro, profeta, apóstol. Y preguntaba a esta persona: ¿tanto les cuesta llamarse como el Señor nos llama? ¿Y cómo es que el Señor nos llama? Siervos inútiles. Así es como el Señor nos llama, siervos inútiles. Pero nos peleamos por títulos, nos peleamos porque la gente nos vea, y tenemos una gran falta de humildad. Pero nuestro Señor, el Señor Jesús, es todo lo contrario, es de nueva cuenta el otro lado de la moneda. Él es un ejemplo de humildad, y esa es la respuesta, la segunda respuesta a nuestra pregunta importante de esta mañana: ¿quién es Jesús? Pues bien, Jesús es un ejemplo de humildad. Jesús es un ejemplo de humildad. Y vamos a pasar ya al último punto de esta mañana. Y puede ser que a pesar de todos los antecedentes de los que hemos estado hablando sobre el mal proceder de los fariseos, su falsa piedad, su simulada religiosidad, con todo esto hay quien podría pensar que el Señor Jesús estaba siendo demasiado duro e incluso ofensivo con su juicio para con estos hombres. De hecho, ahí en Lucas podemos leer que algunos pensaban de esa manera. Lucas 11:45 dice de esta manera: respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo: maestro, cuando dices esto también nos afrentas a nosotros. Señor, nos estás ofendiendo con estos juicios, con esto que acabas de decir, cuando nos llamas hipócritas, cuando nos llamas gente perversa, gente mala, nos estás ofendiendo, Señor. Ten cuidado con lo que dices. Ten cuidado, Señor, porque nos estás ofendiendo, dice este hombre. Y de hecho, estoy muy seguro
que si el Señor se levantara hoy para señalar y enfrentar a esos pastores amantes del dinero que podemos encontrar en muchas iglesias, a esos falsos apóstoles que dicen que hacen supuestamente milagros y que tienen la bendición y la palabra de Dios directa, a esos predicadores de mensajes de motivación que nos dicen que nosotros somos ganadores y campeones y que somos princesas y princesos de Dios, a esos cristianos liberales que hacen componendas con el pecado y que dicen, bueno, esto no es pecado, aunque la Biblia dice que sí es pecado, pero no es pecado, porque Dios es amor, porque Dios nos quiere, porque Dios nos tolera, en fin, a todos esos. Si el Señor Jesús estuviera aquí hoy y los señalara y los enfrentara y declarara juicio en contra de ellos, el que sería señalado sería el Señor Jesús. Y le dirían que Él es un juicioso, que Él es una persona falta de amor, que es ofensivo y que no tiene una visión amplia. Eso le dirían hoy en día al Señor Jesús si se levantara a hacer los mismos juicios que hizo contra los fariseos que leemos en los evangelios. Y no solamente eso, sino que al igual que Satanás en la tentación del desierto, estos fariseos modernos usarían incluso la Biblia para decirle al Señor que Él no debe hacer juicios. Y seguramente citarían Mateo 7, versículo 1 y versículo 2. Y ellos le dirían, la Biblia dice, no juzgues para que no seas juzgado. Porque con el juicio con que juzgas serás juzgado y con la medida con que mides serás medido. Entonces Jesús, tú no debes juzgar porque la Biblia dice que no juzgues. Y lamentablemente, este texto que acabamos de leer ha sido empleado de la peor de las maneras para enseñar erróneamente que no debemos juzgar y que no debemos hacer juicios. Y bajo la bandera de no juzgues, pues la Biblia dice que no debemos juzgar. Se ha levantado en nuestros días nuevos fariseos ladrones y estafadores que usan este texto bíblico para andar libremente entre las iglesias cometiendo sus actos reprobables y engañando a las personas. Y entonces la pregunta sería, ¿cómo debemos entender este texto de Mateo 7 de no juzgar? ¿Cómo debemos entenderlo? ¿Qué significa? Pues bien, para entenderlo de manera adecuada, debemos agregar a nuestra respuesta, a nuestra pregunta, principal, una respuesta más. Nuestra pregunta principal es, ¿quién es Jesús? Pues bien, Jesús es el que juzga con justicia. ¿Quién es Jesús? Él es el que juzga con justicia. Y es verdad que el Señor Jesús levantó un juicio en contra de los fariseos y en contra de los líderes religiosos de su época. Pero ¿cómo hizo este juicio? ¿De qué manera el Señor levantó este juicio o fue juicioso en contra de estos fariseos? Pues bien, permítame darle 3 puntos. Y primero que nada, Él hizo este juicio con conocimiento. Él conocía de primera mano las estafas y las mentiras en las que incurrían los fariseos de su tiempo. Él lo sabía. Él conocía a las mujeres viudas que habían sido estafadas. Él sabía los ladrones, Él sabía los mentirosos, Él sabía lo hipócritas que eran ellos. Y lo sabía, reitero, de primera mano. Por eso es que, primero que nada, el Señor hace este juicio con conocimiento de causa. Además de hacer su juicio con conocimiento, también lo hace con verdad. El Señor jamás difamó a estos fariseos. Y prueba de ello, prueba de que el Señor no estaba diciendo mentiras o que no estaba difamando a estos hombres, es que ellos, en los relatos que nosotros encontramos en los evangelios, jamás los vemos negando el hecho de que el Señor los acusara. Ellos jamás decían, no, lo que dices es mentira, tú nos acusas de hipócritas, pero no somos hipócritas, tú nos acusas de ladrones, pero no somos ladrones, no. Ellos escuchaban la acusación del Señor y callaban. ¿Por qué? Porque sabían que era verdad y no tenían la cara para responderle. Entonces el Señor juzga con conocimiento, juzga con verdad, pero también, y más importante, el Señor juzga con justicia. El Señor había dado tiempo y había dado oportunidad para que estos religiosos se arrepintieran. Había enviado profetas, había enviado hombres, había enviado a Juan el Bautista, y ahora Él mismo estaba ahí y les había dado oportunidad tras oportunidad para que se arrepintieran, y no lo hicieron. Ellos además tenían la ley, tenían el conocimiento, tenían la instrucción, pero decidieron ignorarla y vivir satisfaciendo su vanidad. Y por esa razón es que podemos decir sin temor a equivocarnos que el juicio del Señor era con justicia, era correcto. Así que el Señor juzga con conocimiento, juzga con verdad y juzga con justicia. Y qué contrariedad, en serio, qué contrariedad.
que el juicio que hicieron los supuestos amantes de la ley de Dios, estos fariseos, sobre el Señor Jesús, era completamente contrario. Era completamente lo contrario a la manera en que el Señor juzgaba. ¿Por qué? Porque los fariseos juzgaron al Señor Jesús y lo hicieron, primero que nada, sin conocimiento. Estos hombres fariseos religiosos estaban sí asombrados de la enseñanza del Señor Jesús, y a tal punto que en cierta ocasión le preguntaron: bueno, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Estos fariseos ni siquiera sabían de dónde venía la autoridad del Señor Jesús. Sabían de dónde venía, sabían quién eran sus padres o sus hermanos, pero no sabían con qué autoridad el Señor Jesús enseñaba lo que enseñaba o decía lo que decía. No lo sabían. Y aún sin saber, aún sin conocer, estos hombres que eran, entre comillas, tan sabios, no sabían y juzgaron al Señor sin saber, juzgaron sin conocer, juzgaron al Señor sin conocimiento. No solamente juzgan sin conocimiento, sino que también juzgan con mentira. Luego de ver de que el Señor hacía milagros, y como no sabían de dónde provenía su enseñanza y de dónde provenía su poder, los fariseos decidieron adjudicar tales actos de poder del Señor a Belcebú. Eso usted lo puede leer en Mateo 12:24. Como los fariseos no sabían, como los fariseos no podían hacer nada en contra del Señor, le comenzaron a decir a la gente: no, este tal Jesús de Nazaret lo que hace, lo hace por el poder de Belcebú. Y ellos sabían que eso era imposible. Ellos sabían que el diablo no podía hacer esos milagros, sin embargo decidieron atribuírselo. ¿Por qué? Porque no les importaba decir mentiras con tal de que el pueblo se volviera en contra del Señor Jesús. Entonces los fariseos juzgaban sin conocimiento, juzgaban con mentiras, y no solamente eso, sino también juzgaban con injusticia. Y ya fuera que menospreciaban al Señor por su enseñanza, le decían: es un rabí de pueblo, es un maestro simple, es un maestro que no tiene ninguna enseñanza profunda, es un mero rabí nada más, decían ellos. Se burlaban de él por su enseñanza, se burlaban del lugar de donde él decía: es Jesús, pero de Nazaret. De Nazaret nunca ha salido profeta, de Nazaret nunca ha salido algo bueno. Lo juzgaban sin justicia porque criticaban sus acciones, siempre buscaban algún error para poder acusarlo, ya sea de falso maestro o de hereje, y los fariseos siempre juzgaron injustamente el ministerio terrenal del Señor Jesús. Contados, de hecho, fueron los casos de fariseos que se acercaron al Señor con sinceridad para escucharlo y aprender de Él. Contados, la mano me sobra para contar los casos que tenemos registrados de esos fariseos sinceros, porque la mayoría se acercaban a Él solamente para juzgarlo injustamente, para juzgarlo con mentira y para juzgarlo sin conocimiento. Y entonces, como podemos apreciar con lo que acabamos de escuchar, existen dos maneras de ejercer juicio sobre los demás. Está por un lado el juicio que es con justicia, como lo hace el Señor Jesús, con verdad, con conocimiento y con justicia. Y está por otro lado el juicio injusto de los fariseos, aquel que se hace sin conocimiento, aquel que se hace con mentiras y el que se hace injustamente. Están esos dos tipos de juicios. Y luego entonces vamos a retomar el texto de Mateo, versículo 1, versículo 2, que dice: no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Y el Señor Jesús entonces en este texto no nos está diciendo que no debemos juzgar. No está diciendo eso. Lo que está diciendo, lo que nos está invitando a hacer es a juzgar con justicia, a no juzgar a la ligera, a ser cuidadosos con los juicios que ejerzamos y, como les decía, a juzgar como Él, a juzgar con verdad, a juzgar con conocimiento y a juzgar con justicia. Pero Él no dice que no debemos hacer juicios. Como creyentes, nosotros tenemos la responsabilidad de ejercer un juicio justo sobre la enseñanza bíblica que permitimos que entre a nuestras vidas. Tenemos que ser juiciosos en ese sentido para saber qué es lo que escuchamos, a quién escuchamos predicar, a quién escuchamos enseñar. También como creyentes tenemos que ser juiciosos en el tipo de entretenimiento al cual le permitimos tener acceso a nuestras casas. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Con qué nos divertimos? Tenemos que aprender a ser juiciosos también en eso. Como creyentes también tenemos que aprender a ejercer juicio en las cosas a las que les prestamos nuestra atención, nuestros ojos y nuestros oídos.
Aquí hay mucha gente grande ya, pero en la actualidad muchos de los jóvenes están básicamente todo el día con el teléfono, prestándole toda la atención. Pero no vayamos allá. ¿Cuánto tiempo le prestamos atención quizá a la televisión, al internet, a algunas otras cosas que a lo mejor simplemente no son edificantes y que no nos ayudan? Y tristemente hoy en día hay una oleada de creyentes que no está utilizando el discernimiento que Dios nos ha dado. Se les ha enseñado tantas veces que no debemos juzgar y que no debemos cuestionar, que a cualquier música que llega a la iglesia le llaman alabanza. Aunque diga cualquier tontería o cualquier herejía, no importa, es una alabanza mientras diga que Dios, mientras diga algo de Jesús, mientras diga algo ahí medio, una letra entre comillas cristiana, está bien. Y no juzgan realmente nada de lo que se escucha. Se les ha enseñado que no deben juzgar y que no deben cuestionar, y por lo tanto a cualquier desorden que se genera en la iglesia le denominan nueva revelación, viento fresco de Dios. Y eso realmente no enseña la Biblia. Ellos dicen que a cualquier merolico que habla cualquier tontería lo nombran predicador. A pesar de que hable cualquier soncera, a pesar de que simplemente se la pase contando chistes, o a pesar de que simplemente hable cualquier cosa de su vida, de su semana, de las noticias, cualquier cosa, el predicador. Está bien y lo escuchamos. A cualquier falsa enseñanza se le permite la entrada a la iglesia. Y estamos bien y estamos contentos y estamos felices. Porque no juzgamos, porque no ejercemos el discernimiento que Dios nos ha dado. Y aquí quiero hacer esta aclaración. Sí, debemos juzgar, sí, pero juzgar como el Señor. Juzgar con conocimiento, juzgar con verdad y juzgar con justicia. Por eso es de vital importancia que pidamos al Señor que Él nos dé la sabiduría para juzgar con justo juicio. Y aún a riesgo de que se nos etiquete como personas cuadradas o religiosas, o como gente juiciosa que no tiene amor y que no tiene visión y que no tenemos revelación fresca, nosotros debemos mantenernos firmes en su palabra y juzgar con juicio justo. Es lo que tenemos que hacer. Y hoy en día, ya con esto vamos a ir terminando, las palabras del profeta Ezequiel resuenan con mayor intensidad, más que nunca, más quizá incluso que sus tiempos. El profeta Ezequiel en el capítulo 22 de su libro, Ezequiel 22, 27 al 29, habla acerca de una necesidad que tenía el pueblo porque los líderes se habían vuelto corruptos. Ezequiel 22 del 27 al 29 dice de esta manera, es el Señor hablando: tus líderes son como lobos que despedazan a sus víctimas. En realidad destruyen vidas a cambio de dinero. Y tus profetas los encubren dando falsas visiones y predicciones mentirosas. Ellos dicen, mi mensaje proviene del Señor soberano, cuando en realidad el Señor no les ha dicho ni una sola palabra. Hasta la gente común oprime a los pobres, les roba a los necesitados y priva de justicia a los extranjeros. Ese era como estaba viviendo la gente, el pueblo en el tiempo de Ezequiel. Y es muy similar a lo que vemos muchas veces al día de hoy en las iglesias. Y en ese entonces, en ese momento, en el tiempo de Ezequías, ¿qué era lo que buscaba el Señor? ¿Qué era lo que estaba buscando el Señor? Gente que no dijera nada. Personas que no juzguen, porque juzgar es malo, porque no debemos juzgar. Eso era lo que el Señor buscaba. No, lo que el Señor buscaba era gente que juzgara con justicia, que se tomara el tiempo, que tomara la valentía, que se levantara y que le hablara al pueblo y que les hiciera ver su error y que los alentara a volverse de su maldad. Eso era lo que el Señor estaba buscando en el tiempo de Ezequiel. Y sin embargo, ¿sabe usted qué fue lo que encontró el Señor en ese tiempo? Y esto cuando lo leí de verdad que me dio mucha tristeza, hermanos. Ezequiel, continuando la lectura 22, pero ahora el versículo 30 dice lo siguiente. También es el Señor hablando y dice: y busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguarda al país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos. Pero no encontré a nadie. Ezequiel 22:30. Y en esta mañana dimos 3 respuestas más a nuestra pregunta central de quién es Jesús. Y dijimos que Jesús es el que mira el interior. Y por lo tanto nosotros debemos cuidar nuestro corazón para que el Señor vea
realmente que nosotros queremos servirlo. Dijimos que Jesús es un ejemplo de sacrificio y de humildad, y Él espera que nosotros imitemos ese ejemplo de sacrificio y de humildad. Y también dijimos que el Señor Jesús es aquel que juzga con justicia y nos ha llamado a nosotros a hacer lo mismo, a pararnos en la brecha y a reconstruir la muralla de justicia, haciendo juicios justos. La pregunta en esta mañana con la cual quiero terminar es: ¿qué va a encontrar el Señor? ¿Va a ser igual como en el tiempo de Ezequiel? Como tristemente leímos, busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla, pero no encontré a nadie. Pero no encontré a nadie, dice el Señor. O nos vamos a levantar, nos vamos a poner en la brecha y decir: esto sí, esto no, esto conviene, esto no, esto edifica, esto no, esto entra, esto no entra. Porque tenemos que hacer juicios. Pero reitero, tenemos que hacer juicios como el Señor los hace, con conocimiento, con verdad y con justicia. Y si lo hacemos de esa manera, entonces juzgaremos con justicia como el Señor también lo hace. Y eso es lo que el Señor nos ha pedido, eso es lo que el Señor nos demanda que hagamos ahora, que nos pongamos en la brecha y que ayudemos al pueblo y le digamos: esto no proviene de Dios, esto es falso, esto es mentira, esto es engaño, esto es una estafa. Aunque no seamos populares, aunque la gente no venga aquí a escucharnos, aunque la iglesia nunca se llene, a pesar de eso tenemos que seguir en esa línea, porque es lo que el Señor espera de nosotros. Y este mensaje nunca va a ser popular, este mensaje nunca va a ser aplaudido, este mensaje nunca va a ser abrazado por las multitudes. ¿Por qué? Porque los juicios duelen. Porque estas palabras, como decía aquel maestro de la ley que le decía al Señor: Señor, cuando dices esas palabras nos ofendes. Por supuesto, porque ofenden, pero son verdad. Así que reitero, el Señor está buscando esos hombres y mujeres que se paren en la brecha y que le enseñen al pueblo lo que conviene y lo que no conviene, lo que edifica y lo que no edifica. Y la pregunta para cada uno de nosotros, y termino con esto: ¿qué encontrará el Señor? ¿Te encontrará el Señor en esa brecha? ¿Nos encontrará el Señor en esa brecha para estar ahí defendiendo y reconstruyendo la muralla de justicia? Que el Señor nos ayude para poder hacerlo en verdad y para poder hacerlo fielmente. Oremos, Señor. Bendito Señor, te agradecemos en esta mañana por la oportunidad de escuchar tu palabra. Y gracias te damos porque tú nos llamas a poder ser de aquellos que se paran en la muralla, en la brecha, para poder alertar a la gente de la perdición a la que van. No solamente a los que están allá afuera, sino también lamentablemente a muchos de los que se dicen cristianos. Tal vez incluso nosotros también estamos ahí, que hemos permitido que haya arreglos, componendas, que seguimos más mandamientos de hombre en lugar de seguirte a ti. Pero en esta mañana queremos pedirte perdón por eso y pedirte que nos ayudes a estar en esa brecha y a mantenernos firmes en ella, a estar trabajando, construyendo la muralla de justicia para que la gente pueda escuchar tu palabra. No supuestas revelaciones, no invenciones de sueños, no esas cosas, Señor, que para nada sirven ni edifican a tu pueblo, sino que realmente nosotros estemos regresando a tu palabra y estemos completamente absortos en la Biblia, en lo que tú ya nos has enseñado. Permítenos, Señor, ser parte de esa gente que se pone en la brecha, Señor, por favor, ese es nuestro deseo en esta mañana. Ayúdanos realmente a estar ahí, fieles, firmes. Ayúdanos, Padre, a poder estar ahí. Aún a pesar de las críticas, de lo que digan de nosotros, de que también nos juzguen, de que nos señalen, de que se burlen incluso de nosotros, aún a pesar de eso, que podamos estar ahí firmes, Señor. Firmes y constantes para ti. Ayúdanos, por favor. En tus manos también encomiendo en esta semana a nuestros hermanos. Guárdalos, llévalos con bien, por favor, protégelos. Gracias por tus bendiciones, gracias por tu amor, por tu cuidado. Que ellos vayan con bien, regresen con bien, llénalos de gracia, ayúdalos en cada una de sus actividades, protégelos en la escuela, en el trabajo, Señor. Gracias te doy por sus vidas. En tus manos nos encomendamos en este domingo y te pedimos, por favor, nos ayudes y nos guardes. En el bendito y santo nombre de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén.